Bueno, a veces no estamos tan bien, a veces pasamos por circunstancias difíciles, por situaciones que quizás no son nada agradables y entonces, bueno, pues quizás decimos bien por quedar bien, nunca mejor dicho, ¿no? Y a mí me gustan a veces las expresiones, ¿no? Como a veces hacemos, ¿cómo estás? Y haces, o ¿cómo estás? Y te dicen, si yo te contase. Quizás pasamos por situaciones que nos angustian, situaciones desesperantes, que no sabemos por dónde ir. Incluso a veces podemos pensar que nuestra fe está a punto de tambalear. Quizás podemos pensar que quizás Dios no está presente en aquel problema por el cual estamos pasando. No sé si conoceréis unos libros que estuvieron de moda en los años 90 o así, que se titulaba ¿Dónde está Wall-E? Eran unos libros donde pasaban un montón de cosas en unos dibujos y tenías que buscar muchas cosas. Y entre ellas estaba el top, era encontrar a Wall-E. Wall-E era un personaje que iba con traje a rayas, con un gorro y con gafas y un bastón. Y lo tenías que encontrar en medio de tantas cosas que habían allí. Quizás a lo mejor nos planteamos en estos momentos, cuando pasamos por dificultades, cuando pasamos por momentos difíciles, quizás llegamos a pensar en eso, ¿no? Que quizás Dios es difícil de encontrarlo en este momento, igual como era difícil para encontrar a los chicos, encontrar a Wall-E en aquellos cómics. Hay muchos, si miramos a lo largo de la Escritura, hay muchos personajes bíblicos que pasaron por situaciones inmensas, situaciones súper difíciles. Y estamos hablando, por ejemplo, si os viene alguien a la cabeza, pensaréis en Job. Él lo pasó fatal. Nadie que conozcamos ha pasado todas las adversidades que pasó Job. También hace unos domingos se nos estaba hablando de José. Él mismo sufrió rechazo desde su propia familia. También tenemos a David. David también pasó por dificultades, fue rechazado muchas veces. Y ¿cuántas veces no hemos ido cuando estamos mal, hemos ido a los salmos y nos han consolado sus palabras, ¿verdad? Y si vamos al Nuevo Testamento, también nos podemos encontrar el apóstol Pablo. Antes Jean Paul hacía referencia también a un hecho que él pasó con Silas. Pasó por dificultades, pasó por encarcelamientos, fue también rechazado, fue perseguido y también para más cosa también tenía un aguijón en la carne. Un aguijón en la carne que le pidió a Dios más de una vez que se lo quitase. Y Dios le dijo, bástate mi gracia. O sea, podemos tener un montón y una lista, si miramos la Escritura, tendremos una lista de infinidad de personajes que pasaron por dificultades y problemas muy difíciles. Y si miramos a nuestro entorno y si miramos a nosotros mismos, seguramente que habréis pasado también por situaciones difíciles. Hoy nos vamos a centrar en un personaje que es el profeta Jeremías. Un personaje que Jeremías era un profeta por la gracia y por la voluntad de Dios, que tenía un mensaje de juicio para un pueblo que no quería escuchar. Un pueblo que estaba de espaldas a Dios, que se había dejado seducir por los ídolos paganos. En el tiempo de Jeremías había un rey que era Josías, y él había sacado ídolos y había sacado altares del pueblo de Israel, pero igualmente en la intimidad las familias seguían adorando a estos dioses. Más adelante vinieron otros reyes que también hicieron altares y pusieron altares a Baal y a Astarte. O sea, nos encontramos en una situación bastante difícil y Dios ya le dice a Jeremías que no va a tener éxito. ¿Quién se iba a enfrascar en una empresa así? ¿Quién se pondría sabiendo que no vas a tener éxito? Jeremías, a causa de predicar este mensaje, un mensaje de juicio, un mensaje que si no hubiese arrepentimiento, pues no hay solución. A causa de predicar este mensaje, Jeremías no era bien recibido.
Jeremías iba a sufrir desprecio, iba a sufrir burla, soledad, tortura y muchas cosas más. Todo por predicar este mensaje. A la vez, también Jeremías también sufría por mirar a un pueblo, por ver a un pueblo que estaba rechazando la palabra de Dios. Podemos ver si sobre todo los psicólogos, los psiquiatras, cuando han analizado este personaje, han dicho que se encuentra en una depresión, se encuentra en un estado de crisis. Y en medio de esta crisis es donde os quería ir a acercar a Jeremías capítulo 15, del versículo 15 al 21. Capítulo 15, del versículo 15 al 21. Dice así: Tú lo sabes, Señor, acuérdate de mí, visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor a ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, Señor, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación, porque fue perpetuo mi dolor y mi herida incurable que no admitió curación. ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Por tanto, así ha dicho el Señor: si te conviertes, yo te restauraré y estarás delante de mí. Y si separas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice el Señor. Yo te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Hasta aquí el texto bíblico. Si pudiésemos analizarlo, nos encontraríamos con dos partes importantes en este texto. Una sería cuando Jeremías clama a Dios, sería desde el versículo 15 al 18, y una segunda parte sería cuando Dios responde a Jeremías, desde el versículo 19 al 21. Vamos a adentrarnos ahora en la primera parte. Nos adentramos en que Jeremías está pasando por una situación, como os he dicho, complicada, difícil, está en medio de una crisis, y él lo que hace es sincerarse con Dios. Él clama a Dios en medio de las circunstancias. Empieza en el versículo 15 diciendo: tú lo sabes. Es cierto, el Señor sabe todas las cosas. Él sabe por lo que tú ahora estás pasando. Él sabe por lo que yo estoy pasando. Hay dos verbos que usa, dice Jeremías: acuérdate de mí y visítame. ¿Acaso Dios se ha olvidado de Jeremías? ¿Acaso Dios se ha olvidado de Jeremías cuando pasa por circunstancias difíciles? ¿Acaso Dios se ha olvidado de nosotros cuando pasamos por situaciones difíciles? Yo creo que no. Usa otro verbo, visítame. Cuando habla de visítame es que no nota la presencia de Dios, no ve que Dios esté presente en aquella situación. ¿Sabéis una cosa? A veces nos dejamos influenciar por las circunstancias, nos dejamos influenciar por aquellas cosas que nos suceden a nuestro alrededor y nos olvidamos de centrarnos en Dios. Este fragmento de este pasaje me recuerda a Simón Pedro. Como sabéis, cuando Jesús andaba sobre el mar, Simón era muy impetuoso, ya sabéis, y quería enseguida, yo también quiero andar sobre el agua. Y él empezó a andar. Cuando tenía los ojos puestos en Jesús, estaba firme. Pero cuando empezó a mirar a su alrededor, cuando empezó a ver el aire huracanado, cuando empezó a ver todas aquellas olas, entonces sus pies empezaron a hundirse. Quizás es lo que le pasaba a Jeremías también, se estaba dejando llevar por las circunstancias. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros?
el porqué del dolor. Seguramente que cuando a veces pasamos por dificultades también llegamos a pensar por qué nos está pasando a nosotros. Jeremías lo tenía muy claro, él decía que era por amor a Dios. De hecho, él le había obedecido en todo. Hasta el momento, Jeremías había obedecido al Señor cumpliendo su mandato. Como sabéis, como antes os había explicado, Jeremías había hablado a un pueblo que no quería oír. A diferencia de otros profetas, por ejemplo, se me ocurre Jonás. Jonás era todo lo contrario, ¿no? Cuando Dios le dice a Jonás, ves a Nínive, él se va a Tarsis, ¿no? Se va a dirección opuesta. En cambio, Jeremías de alguna manera está diciendo, ¿por qué Dios? ¿Por qué me está pasando esto ahora? Quizás nos preguntemos nosotros también, ¿por qué estamos pasando ahora por estas circunstancias? ¿Por qué Dios permite que pasemos por estos problemas? Jeremías también recuerda en el versículo 16 lo que disfrutaba con las palabras de Dios. Dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Jeremías hizo suyas las palabras de Dios. Jeremías, como os he dicho, sufría por ver a un pueblo que no escuchaba, porque él se había comprometido con la palabra de Dios. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis. ¿Cuántas veces nosotros disfrutamos con la palabra de Dios, aún en medio de la adversidad? Jeremías sabía que por esto iba a tener unas consecuencias. Y una de ellas, de tantas, era la soledad. Él se sintió solo más de una vez. Incluso dentro de su propia familia lo rechazaron. Y él se sintió solo como consecuencia de obedecer la palabra de Dios. De hecho, Jeremías fue una persona apartada para Dios. Antes hemos cantado, ¿no?, que somos suyos, somos del Señor. Es así, pero hay una consecuencia también. Somos apartados también de este mundo. Y en este sentido, Jeremías se sentía solo. Él no había estado con la gente que se burlaban, no se había dejado llevar. Y él estaba allí. ¿Te has sentido solo alguna vez? ¿Alguna vez incluso por predicar el Evangelio? Por predicar la palabra de Dios, ¿te has sentido solo? A lo mejor incluso en la escuela, en el instituto, en la universidad, en el trabajo. Sea donde sea, te habrás sentido solo más de una vez. Incluso en tu propia familia te puedes sentir solo por el hecho de ser el único hijo de Dios. Y sentirse solo en medio de una necesidad o un problema también. Y ahora, en el versículo 18, Jeremías hace una sección de preguntas. Creo que es importante que si tenemos dudas se las planteamos a Dios de todo corazón, y es lo que hace Jeremías. Pero empieza con unas preguntas bastante singulares y bastante curiosas. Por un lado, se pregunta acerca de su dolor. Dice que su dolor es perpetuo. En algunas versiones dice que su herida está desahuciada. Imaginaros hasta qué punto. Era un dolor que no tenía solución. Era un dolor que para él era lo máximo que estaba sufriendo. A veces, y yo creo que, bueno, Jean Paul también lo estaba diciendo, ¿no? A veces cuando leemos un texto, lo leemos de pasada y decimos, bueno, pues sí, estaba sufriendo, pero a lo mejor está exagerando, o a lo mejor no era para tanto. Pero cuando te detienes a versículo por versículo, texto por texto, entonces vas descubriendo que en verdad estaba pasando por una situación bastante difícil. Y él se pregunta por la intensidad de su dolor. Quizás no pregunta por el propósito por el cual estaba pasando eso, pero sí que pregunta acerca de su dolor y su intensidad. Pero la siguiente pregunta se deja llevar por las dudas. Y llega a decir, hablando con Dios, ¿serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? ¿Sabéis una cosa? Cuando a veces nos dejamos
arrastrar por las circunstancias, cuando nos centramos en nuestro propio dolor, cuando nos centramos en nuestras propias inquietudes, entonces acabamos teniendo una idea, una imagen distorsionada de Dios. Jeremías, en este caso, le pasa lo mismo, llega a decir que Dios es una cosa ilusoria. Y luego dice que son aguas que no son estables. Sabéis, en Palestina habían unos arroyos que cuando era época de lluvias se llenaban, pero cuando se marchaban las lluvias, entonces el arroyo quedaba vacío, quedaba seco. Aquella agua no servía para nada. De alguna manera está comparando a Dios con ese tipo de aguas. Le está diciendo, Señor, está muy bien que todas tus promesas son buenas y están bien, pero a la hora de la verdad no estás allí. A la hora de la verdad, a la hora cuando yo te necesito, tú no estás. Y eso es lo que le está diciendo Jeremías. Si ese texto terminase aquí, sería un desastre, ¿verdad? Pero hay una respuesta por parte de Dios. Porque Dios siempre responde las oraciones. Una cosa que aprendí en la escuela dominical, me acuerdo que nos enseñaron una vez un semáforo. En el semáforo que decía, si está de color rojo, es que Dios contesta que no. Si está de color verde, es que Dios contesta que sí. Y si está en color ámbar, dice, espera, espera. Pero Dios siempre contesta. Me encanta también el subtítulo que le da, sé que no es inspirado, pero ayuda bastante, que dice, el Señor reanima a Jeremías. Cuando alguien te dice que lo está pasando mal, y tú le contestas y le dices, bueno, ánimo, no pasa nada. Y dice, mira, no sabía que me tenía que animar. Eso no es así, ¿verdad? Necesitamos reanimarnos. ¿Y quién lo puede hacer? Dios. Dios reanima a Jeremías. Seguramente que los que habéis hecho algún curso de primeros auxilios os habrán hablado de la RCP, que es la reanimación cardiopulmonar. Como sabéis, cuando hay una persona que cae al suelo y se comprueba que no respira, que su corazón no late, entonces se decide hacer una reanimación de este tipo. El Ministerio de Salud sabe bien de lo que estoy hablando, pero cuando se realiza esto es para reanimar a aquella persona, ¿no? De alguna manera Dios está haciendo una reanimación, está haciendo una RCP con Jeremías y le va a dar unas pautas, le va a dar unos pasos para que él pueda volver a ser quien era, para que no se deje llevar por las circunstancias. ¿Sabéis una cosa? Yo cuando voy al trabajo y el ordenador no me funciona, a lo mejor a veces no detecta el wifi o no detecta las impresoras, y voy al departamento de informática y me dicen, reinicia el ordenador. Ya, pero es que le pasa esto, reinicia el ordenador. Y digo, pero bueno, tan fácil es. Y reinicias el ordenador y empieza a detectar todo lo que no te detectaba en un principio. Reinicia. Y Dios nos llama a reiniciar. Dice, la primera condición, dice, en el versículo 19 dice, si te conviertes, yo te restauraré. Y delante de mí estarás, si te conviertes. En otras versiones dirá, vuélvete a mí, vuélvete a mí. Si os fijáis, en el versículo 15, Jeremías estaba diciendo, Señor, es que estás lejos, Señor, te has ido. No, 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 no. Dios le está diciendo, no, eres tú el que te has alejado de mí. Muchas veces pensamos que Dios no está presente, que Dios se ha alejado, cuando en verdad somos nosotros los que nos hemos alejado de Él. ¿Sabéis una cosa? En Dios podemos descansar. Pero tenemos que pensar, cuando acudamos a Dios, qué aspectos de nuestra vida tenemos que cambiar. Solo Dios puede hacerlo. Volverse a Dios, volver a Dios, convertirse. Es que estar unidos a Dios es la única manera para sobrepasar estas adversidades, estos problemas por los cuales estamos pasando. Los problemas los vamos a tener igual. A veces creemos que por ser cristianos quizás tenemos una burbuja espiritual en el cual los problemas van a pasar a nuestro lado y no nos van a tocar.
y sabemos por experiencia que eso no es así. Esta burbuja espiritual no existe. Pero sabemos que en Dios podemos descansar. En el Salmo 46, el salmista lo dice muy bien, y lo conocéis, este texto: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro próximo auxilio en las tribulaciones. Volver a Dios. La segunda condición: si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿Alguna vez os habéis clavado una astilla cogiendo una madera? Seguro que sí. Y duele un montón. Parece mentira que una cosa tan pequeña tenga que doler tanto. Entonces coges unas pinzas y empiezas a separar, entresacar, empiezas a sacar la astilla de la mano. Sería como si la astilla fuese lo vil y lo precioso la mano. O cuando tienes que tirar la basura, ¿no? Es algo que no gusta, a veces incluso hace olor, ¿no? Entresacar lo precioso de lo vil. Dios le está diciendo: deja de decir, en otras versiones dice, deja de decir necedades, Jeremías. ¿Qué estás diciendo? Céntrate en lo que verdaderamente vale la pena. Céntrate en mí. En Filipenses 4:8 tenemos una lista que hace el apóstol Pablo de cosas en las que nos podemos centrar. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, pensad en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo ello alguna virtud. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo loable, pensad en ello. ¿Dónde estamos poniendo nuestra mirada? ¿En estas cosas o en las circunstancias? No sé si habéis tenido con vosotros alguna vez unos prismáticos. Los prismáticos nos ayudan a ver algún objeto que está a la lejanía y nos ayuda a acercarlo y ver con más detalle en qué consiste este objeto. Cuando sacamos los prismáticos, primero los tenemos que graduar, porque no vemos nada, está todo borroso. Y cuando empezamos a mirar por los prismáticos, solo vemos otras cosas que no es lo que queríamos ver. Nos falta encontrar el objetivo por el cual habíamos sacado los prismáticos. Y una vez, entre todas las cosas, encontramos el objeto y podemos ver con más detalle. Con Dios nos pasa lo mismo. ¿Dónde estamos centrando nuestra mirada? ¿Cómo están nuestros prismáticos? ¿Aún se tienen que graduar o están perdidos buscando aún el objetivo que es Dios? El apóstol Pablo, en segunda carta de Corintios 4:18, nos dirá: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que tenemos dos condiciones: una es volver a Dios y la otra es centrarse en Dios y poner nuestros ojos en Él. Hay un resultado para Jeremías, le dice: serás como mi boca, serás mi portavoz. ¿Queremos ser personas que transmitan el Evangelio? ¿Queremos ser personas que transmitan la palabra de Dios? Debemos estar enfocados en Él. También Dios le deja una advertencia. De alguna manera Dios le está diciendo: no te dejes llevar por los demás. Jeremías le hubiese sido más sencillo decir: bueno, si total el pueblo hace lo que le da la gana, pues yo también lo hago, porque al final tampoco me van a escuchar. Pero no, él decide obedecer a Dios. Dios le dice que no se deje llevar por las circunstancias. Me recuerda mucho al texto del apóstol Pablo que dice: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Somos personas dignas de imitar? Incluso en medio de la adversidad, en medio de los problemas. Y luego viene una sección de promesas de parte de Dios a Jeremías. Dice en el versículo 20: y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice el Señor. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Dios le hace una promesa y le dice que será muro de bronce. Curiosamente ya se lo había dicho en el capítulo 1, versículo 18. A veces es importante
que nos recuerden cosas. Antes hemos recordado aquí el partimiento del pan. Somos olvidadizos. Jeremías le pasaba, era olvidadizo también. Y Dios le tenía que recalcar una vez más que sería invencible, ¿pero por qué? Porque Jesús, porque Dios estaría con él. Hay una promesa, Dios siempre está con nosotros. Dios siempre, en todo momento, en los buenos, en los malos, Dios está con nosotros. Por lo tanto, de alguna manera, tenemos que dejar a Dios todas nuestras inquietudes. Dice en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque tiene cuidado de vosotros. Si me quedase aquí, también me quedaría otra vez corto, pero el personaje de Jeremías me lleva a pensar en otra persona, y es la persona del Señor Jesús. Sabemos que Jesús también tenía un mensaje. Era un mensaje de juicio, pero también de salvación. También a un mundo que muchos no querían oír. Un mensaje que no querían oír en ningún momento por parte de algunos. Fue rechazado más de una vez. Fue dejado de lado. Fue torturado también. Incluso se sintió solo más de una vez. Más de una vez, incluso entre sus propios discípulos, él estaba solo. Y como sabéis, fue torturado hasta la muerte, y muerte de cruz. Y todo por amor a nosotros. Pero hay una esperanza. Jesús nunca se dejó llevar por las circunstancias. Jesús siempre estaba ligado al Padre. ¿Estamos ligados al Padre? ¿Estamos pasando tiempo en oración, leyendo su palabra? A veces, cuando pasamos por situaciones difíciles, igualmente las tenemos que pasar en la voluntad de Dios. Pero sabemos que si leemos, si nos preparamos para la batalla, no nos cogerán desprevenidos. De hecho, tenía un profesor que decía que siempre tenemos que adelantarnos. Ahora se ha puesto de moda también ser positivos, ser personas que enseguida busquen soluciones a las cosas y bueno, que nos preparemos, ¿no? Que nos preparemos para las cosas. Y creo que tenemos que entrar y leer la palabra de Dios, pasar tiempo con Él, ser proactivos en este sentido, sabiendo que cuando vengan problemas estemos preparados. Así que el pasaje de Jeremías nos recuerda y nos alienta a ser personas que confíen en Dios a pesar de todo, que en Él solo podemos descansar. Cuando llegues hoy a casa, te hago un reto. Vuelve a leer este texto. Sobre todo, céntrate en la parte que Dios contesta la oración de Jeremías. Y piensa qué es lo que Dios tiene para ti en este momento. A mí me ha dicho muchas cosas y creo que también nos las va a decir a vosotros. Ha llegado la hora de marcar la diferencia, de separar lo precioso de lo vil, de poner nuestra mirada en Dios. Solo el Señor puede cambiarnos. Es cierto que esto es una escuela, esto no es... ya sé lo que el Señor tiene que decirme, pero ya automáticamente ya voy a estar bien. No, es una escuela en la que todos vamos aprendiendo, yo el primero. Pero sí que es necesario que acudamos a Dios, que le digamos en oración cómo nos sentimos, cuál es el problema que estamos afrontando y que Él nos dará una respuesta. Vamos a terminar primero terminando con una canción que dice: renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Que el Señor nos renueve, que toque nuestros corazones esta mañana. Vamos a cantar.